Hola a todos, gracias por acompañarme en este video. El día de hoy les voy a platicar del llamado asunto del collar. Este asunto en realidad fue un incidente muy extraño que estalló en el año 1785 en la corte francesa del rey Luis XVI. El asunto, que en realidad es un robo y la desaparición de la joya más valiosa del país, involucró personajes célebres, un cardenal católico, una estafadora y la polémica reina francesa María Antonieta. Aunque puede parecer una banalidad, este asunto fue tan grave que fue un punto sin retorno para la Revolución Francesa. Vayamos a donde inició todo, y eso fue en el año 1772, cuando el rey de Francia era Luis XV. Él ordenó un regalo muy especial para su favorita, Madame du Barry. La idea era entregarle un collar extravagante de diamantes, por ello Luis XV le encargó la tarea a dos joyeros expertos, Charles Baumec y Paul Vassage. Le solicitó que fuera lo más grande y costoso posible. En el proceso, los joyeros terminaron endeudándose considerablemente, pero seguros de que iban a recuperar su inversión. El resultado fue un collar hermoso, espectacularmente costoso, que contenía cerca de 647 diamantes, algunos de gran tamaño, otros de menor tamaño. El collar era la joya más cara de Francia, probablemente del mundo, y se estimaba que su costo pudo rondar los 2 millones de libras francesas, dinero que hoy serían más o menos 15 millones de dólares. Sin embargo, sorpresivamente, el rey Luis XV murió de viruela en el año 1774. A su muerte subió al trono su nieto como Luis XVI de Francia. En ese momento, Madame du Barry fue echada de la corte y ante este cambio, los joyeros aún así continuaron haciendo el collar porque estaban convencidos de que este sería adquirido por la corona. En el año 1778 terminaron el collar y se lo ofrecieron al nuevo rey de Francia, Luis XVI. Los joyeros estaban seguros de que este collar iba a ser adquirido para la reina francesa María Antonieta, que tenía fama de ser extravagante. Sin embargo, el rey dijo que no y rechazó el collar por una razón que no está muy clara. Algunos dicen que porque María Antonieta no lo quiso, otros dicen que fue por el costo, pero al final el resultado fue que los joyeros fracasaron en este primer intento. Intentaron después vendérselo a nobles ricos fuera y dentro de Francia, pero esto fue imposible. Al final decidieron ofrecerlo, pero esta vez directamente a la reina María Antonieta en el año 1781. La reina se negó a comprar el collar supuestamente porque se había hecho para Madame du Barry, que era como su archienemiga. Otros dicen que en realidad ella dijo que con ese dinero mejor era comprar barcos. Otras versiones dicen que a ella le preocupaba que fuera demasiado costoso. En realidad no sabemos exactamente por qué, pero ella dijo que no. Es entonces que aparece en escena la protagonista de la estafa, Jeanne de la Motte. Jeanne era descendiente ilegítima de un rey francés, Enrique II. Como descendiente de un antiguo rey, el actual monarca Luis XVI investigó sus conexiones y al verificar que existía esta unión, le otorgó una pequeña pensión de la cual vivió Jeanne. Ya habían pasado en ese momento 200 años desde que su antepasado el rey había reinado Francia, así es que la familia de Jeanne había caído en la desgracia total. Su infancia había sido miserable y se dice que ella había mendigado hasta su adolescencia, cuando gracias a una mujer noble había logrado adquirir esta pensión. Jeanne naturalmente anhelaba tener un estilo de vida noble y se autodenominaba condesa. Buscó acceder a la reina y otros miembros de la familia real sin éxito y se casó en el año 1780 con Nicolás de la Motte. Este matrimonio fracasó y ambos vivieron en la pobreza y tomaron diferentes amantes. Solo 5 años después, a través de una amiga en común, Jeanne conoció al cardenal Rohan. Se volvieron amantes y el cardenal comenzó a ayudarla con dinero. Este cardenal había sido embajador de Francia en la corte de Viena, pero cayó de la gracia y el favor de la reina luego de que se descubrió una carta en donde él hablaba mal de la madre de María Antonieta. Esto provocó que la reina
reina de Francia lo rechazara y además implicó caer del favor del rey, quien parecía siempre respaldar a su esposa. En el año 1785, momento en el que Jeanne y el cardenal se volvieron amantes, el cardenal estaba buscando desesperadamente recuperar el favor de la reina para convertirse en uno de los ministros del rey. En ese momento Jeanne era asidua a visitar la corte gracias a que tenía un amante que era un gigoló, Retu de Villette, quien le daba a Jeanne el acceso total y absoluto a la corte. Desde entonces Jeanne decía o pregonaba ser amiga de la reina y le dijo al cardenal que podía ayudarlo a recuperar el favor real. El cardenal no la cuestionó demasiado y comenzó a utilizar, o pensó que estaba utilizando a Jeanne como un intermediario para esta supuesta reconciliación con la reina. Casi de inmediato se inició una falsa correspondencia entre el cardenal y la reina. Estas cartas en realidad eran escritas por Retu de Villette, el amante de Jeanne, quien logró falsificar con éxito la letra de la reina, aunque olvidó un pequeño detalle, y es que él estaba firmando las cartas como María Antonieta de Francia, pasando por alto que la reina firmaba sus cartas únicamente como María Antonieta. El cardenal no se dio cuenta y no cuestionó la veracidad de las cartas, y de hecho poco a poco el tono de la conversación subió de tono y se hizo muy cálido, lo que llevó al cardenal a creer que María Antonieta le estaba coqueteando y de hecho él se enamoró de ella. Durante los meses que duró esta supuesta correspondencia, Jeanne no desaprovechó la oportunidad y le sacó al cardenal todo el dinero que pudo, diciendo que era dinero para la reina. El cardenal, ciego por el engaño, se dio sin vacilar mucho dinero, pero pronto le rogó a Jeanne que organizara una entrevista secreta nocturna con la reina en su nombre. Es entonces que el marido de Jeanne, Nicolás, que también estaba participando en este engaño, contrató a una prostituta de nombre Nicole de Oliva. Ella tenía un parecido increíble con María Antonieta y este parecido de hecho la había vuelto una de las prostitutas más famosas de Francia. Con su ayuda, Jeanne organizó una supuesta reunión que tuvo lugar la noche del 11 de agosto del año 1784 en los jardines del Palacio de Versalles. Para evitar ser descubierta, Nicole de Oliva cubrió parte de su rostro con una seda negra. El cardenal no tuvo tiempo de cuestionar nada porque la reunión fue muy rápida y de hecho se dice que la prostituta, haciéndose pasar por la reina, le otorgó una rosa afirmando que lo había perdonado. Los estafadores dieron fin al encuentro de un momento a otro para evitar que el cardenal cuestionara algo. En ese momento, con el dinero del cardenal, Jeanne tenía una vida extravagante y pregonaba ser amiga íntima de muchos nobles, pero principalmente de la reina. Por más improbable que suene, realmente ella no era la primera mujer que inventaba amistad con la reina, pero probablemente fue lo suficientemente convincente para que el rumor de su amistad llegara hasta los joyeros Baume y Bassage, quienes, desesperados por no poder vender su collar, le pidieron a Jeanne que interviniera para que la reina comprara el collar de una vez por todas. Jeanne aceptó y el 21 de enero del año 1785 le contó al cardenal que María Antonieta quería comprar ese collar, pero no deseaba comprarlo públicamente porque era algo muy caro y estaban en un momento de crisis económica. La reina quería que el cardenal por favor actuara como su intermediario secreto para adquirir esta joya. Poco tiempo después, el cardenal aceptó y comenzó a negociar la compra del collar directamente con los joyeros. Les dijo que se iba a pagar a plazos y afirmó tener la autorización de la reina para la compra, mostrándoles a los joyeros una carta firmada en donde la reina decía que sí, que iba a pagar una a una las cuotas. Sin cuestionar demasiado, los joyeros le entregaron el collar al cardenal, quien a su vez se lo dio a Jeanne de la Motte. Casi de inmediato los ladrones desarmaron el collar y se dividieron las piedras. Retu de Villette, el amante de Jeanne, quería huir muy rápido, así es que negoció los diamantes muy por debajo de su valor,
tanto así que los comerciantes sospecharon y lo denunciaron, aunque un poco tarde porque ella andaba por Bruselas. Ahí vendió las piedras que le quedaban y se dedicó a vivir una vida muy feliz y muy extravagante. Nicolás de la Motte, el esposo de Jane, huyó del país y ofreció los diamantes más bonitos y más grandes a dos joyeros ingleses en Londres. Ellos entendieron que había algo extraño en el valor y el descuido de las piedras, así es que enviaron un emisario a París donde no obtuvieron ningún reporte de robo ni cosa extraña, así que terminaron comprando las piedras. Jane, por su parte, segura de que no pasaría nada malo, permaneció en Francia y de hecho continuó con su rutina normal, a excepción de que compró una enorme casa con su parte del robo. Todo pareció salir de acuerdo al plan, pero pronto Jane fue cuestionada por el retraso del primer pago, pero principalmente porque la reina no había mostrado públicamente su collar. Ella respondió con evasivas y de hecho intentó pagar parte del primer pago del collar, pero el joyero no quedó convencido y de hecho estaba muy asustado, así que acudió a una audiencia privada con la mismísima María Antonieta. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, así es que le pidió al joyero que se retirara, pero considerando que esto era algo muy extraño, María Antonieta decidió acudir directamente con su esposo el rey el 14 de agosto del año 1785. El rey comenzó a investigar la situación y al día siguiente, antes de que pudiera celebrar una misa en Versalles, el cardenal fue convocado a los aposentos del rey donde estaba la reina y otros dos funcionarios franceses. Ahí le expusieron los hechos y cuando el cardenal notó la frialdad característica de la reina hacia su persona, entendió que todo había sido una estafa y que todo había sido creado por su amante Jeanne de la Motte. Pero desgraciadamente el cardenal no podía explicar cómo se habían dado exactamente los hechos, así es que dudaba y daba explicaciones todas torcidas y el rey con mucha paciencia le aconsejó que se defendiera y que presentara argumentos porque este asunto era algo muy serio. María Antonieta estaba totalmente molesta y le solicitó a su esposo Luis XVI que enviara al cardenal a la Bastilla, es decir, que lo pusiera en prisión. El rey dudó unos minutos y cuestionó al cardenal sobre el paradero del collar. El cardenal obviamente no tenía ni idea, así es que la reina le reprochó haber sido tan tonto y tan inocente por creer que María Antonieta, después de 10 años de no haberle dirigido la palabra, iba a acudir a él. El cardenal no puede dar ninguna explicación razonable o clara, así es que el rey lo amenaza con que sí, efectivamente lo iba a arrestar. En respuesta, el cardenal le suplica al rey que no lo humille y le recuerda que ellos tienen una conexión familiar, que él estuvo presente cuando Luis XVI era un niño, pero Luis XVI en ese momento le dice que él tiene que hacer lo que es correcto como esposo y como rey. María Antonieta ya lo había presionado demasiado, así es que al salir de los aposentos del rey, el cardenal es detenido en el Salón de los Espejos frente a una multitud de nobles quienes estaban muy indignados porque consideraban que el cardenal, al tener un puesto eclesiástico y al ser noble, no merecía esa humillación. El cardenal fue colocado en la Bastilla, Jeanne de la Motte fue detenida y su marido obtuvo asilo en Londres, mientras que Retu de Villiers se refugió en Suiza. El asunto cayó directamente en las manos del Parlamento de París y el 30 de mayo el Parlamento emitió su veredicto ante una prensa desatada. En ese momento se dijo que el cardenal había sido absuelto de todo crimen. Jeanne de la Motte fue condenada a cadena perpetua, pero además tenía que ser azotada y marcada con un hierro caliente, que era la costumbre para los ladrones. Retu de Villiers, por su parte, fue exiliado y de hecho él ya estaba en Venecia. La prostituta Nicole de Oliva, que fingió ser María Antonieta, no recibió ningún tipo de condena. En uno de los puntos del veredicto bastante polémico, el Parlamento dejó claro que el cardenal no era culpable de ofender a la reina. Esta declaración fue una humillación total y absoluta para María Antonieta, principalmente porque ella consideró que el cardenal debía tener algún tipo de castigo por creer que ella le iba a coquetear. Esto la golpeó directamente en su reputación, que en ese momento ya estaba muy comprometida. En respuesta por la humillación de su reina y muy posiblemente presionado por ella,
El rey Luis XVI exilió al cardenal de Rouen y esto provocó un descontento general en toda Francia. Desde el inicio el asunto del collar había sido algo mediático y el público en general no creía en la inocencia de María Antonieta, a quien culpaban por el déficit francés, pero además la percibían como una gastadora compulsiva, una reina infiel, una mala persona. Y de hecho pensaban que ella era la verdadera villana que estaba detrás del castigo inmerecido al pobre cardenal al que consideraban una víctima absoluta, mientras que María Antonieta recibió toda una avalancha de críticas negativas. Poco tiempo después de haber sido condenada, Jeanne de la Motte huyó de la prisión y se refugió en Londres. Ahí continuó siendo estafadora y dedicó gran parte de su vida a escribir y hablar en contra de la reina María Antonieta. Afirmó que sí fue ella quien estuvo detrás de todo el asunto. Falleció en Londres en el año 1791, aparentemente después de saltar de la ventana de su habitación de hotel. Algunas versiones apuntan a que fue asesinada por miembros fieles a la monarquía francesa, mientras que otra versión asegura que en realidad ella estaba tratando de escapar de los acreedores, ya que su vida en Londres no había cambiado demasiado y estaba inmersa en las deudas. A pesar de sí haber sido timado dentro del asunto del collar, el cardenal le pagó al joyero parte de la deuda, por lo que tuvo que vender sus propiedades y prácticamente endeudó a su descendencia con los descendientes de los joyeros. La Revolución Francesa estalló finalmente en el año 1789 y María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre del año 1793 a los 37 años de edad. Para muchos políticos, historiadores y para parte del público en general, el asunto del collar fue una gota que sumó un vaso que estaba ya demasiado lleno y fue probablemente uno de los mayores escándalos de la vida de María Antonieta como reina y sin duda fue un punto sin retorno a la Revolución Francesa. Y este es un resumen de lo que fue el asunto del collar de diamantes o nada más el asunto del collar. Hay incluso una película que se llama así, El asunto del collar, pero aquí la historia está planteada desde el punto de vista de Jeanne de la Motte, o sea, ella es como la protagonista y sí nos dice que hizo esta estafa, pero la hizo con justificación porque había sufrido mucho y porque María Antonieta era muy fría, o sea, realmente la película sí se toma muchas libertades en cuanto a la historia, porque de hecho Jeanne de la Motte es como la víctima y al final de cuentas, pues sí, plantea la historia desde un punto de vista diferente, que no es el que se apega a los hechos que conocemos el día de hoy. También se cuenta esto en la película de La verdadera historia, que es como una película documental de María Antonieta, salió por ahí del 2006 y también retratan toda esta parte porque, aunque parezca una cosa simple, la verdad es que sí fue un asunto muy importante, estalla en un momento ya muy crítico y cayó muy mal, chocó muchísimo que al cardenal de Rouen pues le hicieran esto de que lo arrestaran y lo humillaran. Él era muy popular y también por otro lado pues ya María Antonieta había caído de la gracia de los franceses hace mucho tiempo y el asunto del collar fue como esa cosita que le hacía falta para definirla. Ya de aquí no hubo vuelta atrás, no hubo manera de que ella mejorara la imagen pública y también el actuar del rey fue mal visto porque a él lo vieron como este hombre títere que ella hacía lo que quería con él y él hacía lo que ella le decía, que al final digo es irónico porque ellos rechazaron comprar el collar por la razón que haya sido, pero lo rechazaron y quien lo mandó a hacer fue Luis XV. Digo, más bien, ¿qué onda con Luis XV? ¿Cómo iba a comprar esto en un momento en el que Francia estaba tan mal? Yo más bien haría esa pregunta y la verdad es que aunque 15 millones de dólares para un collar sí suene algo loquísimo, si nos fijamos lo que pasa hoy, por ejemplo, en nuestros países, hay muchos políticos que roban 200 millones, 100 millones o instituciones, entonces no es tanto el precio del collar, sino fueron los eventos y el momento en el que se da este hecho, creo yo que es lo que lo volvió tan grave y lo que lo vuelve un evento realmente importante dentro de la historia. ¿Quién iba a decir que un collar iba a ser tan importante? Yo creo que nadie, pero cuando se trata de María Antonieta pues hay muchas sorpresas y al final digo sí es un poco triste porque ella paga un poco el precio por algo en lo que realmente no tuvo nada que ver, porque ni ella ni el rey tuvieron nada que ver, pero esta fue una de muchas cosas que la gente tuvo una percepción diferente y se quedaron con la percepción. También hay que entender que era una época en la que realmente no es como que
que había noticias ni nada de esta onda, sino que todo se corría a través de panfletos y a través de rumores. Muchas personas ni siquiera sabían leer, así es que era muy fácil manipular lo que estaba pasando. Pero pues eso es todo de mi parte, chicas. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.